Buenas tardes, todos y todas. Bienvenido al webinario Protejan la Paz en Colombia, Perspectivas de la Sociedad Civil en el 5º aniversario de los Acuerdos de Paz. Soy Lisa Haugard del Latin America Working Group o el Grupo de Trabajo sobre América Latina, conocido como LOG. Estamos muy agradecidos poder auspiciar este evento con las Brigadas Internacionales de Paz, la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos y el Comité sobre Derechos Humanos de Colombia. Y estamos muy contentos tener con nosotros como nuestros invitados especiales estas estrellas del mundo de la paz y derechos humanos en Colombia. Y yo creo que Matt ya explicó, si necesita interpretación, el globo al final. If you need interpretation, go to the globe at the bottom of the screen and select your language. Nos gustaría realmente simplemente estar celebrando este momento del 5º aniversario de los Acuerdos de Paz en Colombia. Yo tenía el gran privilegio de estar en la celebración en Cartagena de la firma de los acuerdos y nunca voy a olvidar la esperanza y alegría de este día. Hay razones para celebrar ahora, empezando con los acuerdos mismos que ofrecen a Colombia una ruta para construir un país con más igualdad, menos violencia, menos exclusión. Una ruta para construir un país con un Estado de Derecho. Y hay avances importantes, incluyendo el hecho de que la gran mayoría de los más de 13,000 excombatientes de las FARC siguen comprometidos con la vida civil. Y podemos notar los avances lentos pero importantes del sistema de justicia transicional, nacidos de un acuerdo que representan novedades significativas para futuros procesos de paz en el mundo, incluyendo un capítulo étnico, un enfoque de género, más énfasis en justicia que en acuerdos de paz anteriores y la primera énfasis en política antidroga en un acuerdo de paz. Pero como van a escuchar, el tono de este panel es de gran preocupación en el 5º aniversario de los acuerdos. Queremos realmente conjuntamente hacer un llamado de alerta a la comunidad internacional para rodear el acuerdo y urgir más avances en su cumplimiento, en su implementación. Entonces vamos a escuchar de unas voces muy importantes de la sociedad civil colombiano. Y empezando con Marco Romero, ojalá que está aquí. Sí, hola Marco. Creo que sí. Lisa, Sí. buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marco. Marco es el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, o CODES, y un profesor en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia. Él es una persona a la cual yo siempre consulto para entender la coyuntura política en Colombia. Jugó un papel muy importante y por favor de poner los micrófonos en mute si uno no está hablando, porfa. Marco jugó un papel importante en asegurar que los representantes de amplios sectores de víctimas del conflicto tenían la oportunidad de presentar sus perspectivas a la mesa de negociaciones en Habana. A través de CODES ha contribuido también a fortalecer las organizaciones de víctimas y otros grupos de la sociedad civil colombiana. Bueno, Marco, estamos escuchando. Lisa, quiero en primer lugar agradecer el esfuerzo que ustedes están adelantando el día de hoy para
hacer esta conmemoración y análisis de lo que significan los 5 años de este acuerdo de paz en Colombia. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer todo el trabajo que ustedes han realizado en los Estados Unidos por la paz de Colombia, por la agenda de derechos humanos. Buena parte de lo que se ha logrado en Colombia, a pesar de los contratiempos enormes que tenemos ahora, se ha logrado por la solidaridad internacional y todo el trabajo que ustedes han hecho para que en Estados Unidos haya una comprensión más apropiada de las circunstancias, de las características, de las condiciones de la sociedad colombiana. Yo quiero a través a través tuyo agradecer a las organizaciones del evento de hoy, de todo el proceso de trabajo durante todos estos años en los Estados Unidos, a todos quienes han apoyado esta perspectiva de la paz y los derechos humanos en Colombia. En segundo lugar, quisiera mencionar 3 aspectos que son importantes a la hora de un balance del acuerdo de paz. En primer lugar, creo que este acuerdo de paz es muy importante porque nosotros tenemos 30 años de una constitución como la Constitución de 1991, que fue producto de los primeros acuerdos de paz. 30 años. Y son 30 años en los que no hemos logrado construir una paz completa. Y esto se ha derivado en que muchos de los derechos y las conquistas de esa Constitución del 91 tan moderna se han quedado a mitad de camino, se han enredado en todos los vericuetos del conflicto armado y de la guerra que ha tenido Colombia. Es una ironía que en el marco de una Constitución tan avanzada en derechos humanos tengamos un universo de víctimas ya cercano a 10 millones de colombianos y colombianas afectadas en el marco de este conflicto. Quienes hemos ejercido alguna labor de facilitación de procesos de paz, sabemos la dificultad que es lograr acuerdos de paz y por eso celebramos que en buena medida este acuerdo de La Habana se haya concretado y que el acuerdo de La Habana no solo haya contribuido a desactivar uno de los conflictos más complejos de la sociedad colombiana en los últimos 50 años, sino también a establecer una agenda que es muy útil para la sociedad. Normalmente en las negociaciones de conflictos armados se pactan agendas para quienes firman los acuerdos. Y en Colombia esa tradición también es una tradición relativamente larga, de firmar acuerdos que conceden grandes beneficios a quienes suscriben los acuerdos y muy pocos beneficios a las víctimas, muy pocos beneficios al resto de la sociedad. Este acuerdo se caracteriza por ser, creo que se puede decir así, el acuerdo más moderno que se ha firmado en Colombia, más avanzado en distintos planos. Voy a mencionarlos rápidamente. 1, el acuerdo llama la atención de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional sobre el hecho de que en la sociedad rural colombiana ocurren las desigualdades, las asimetrías, las discriminaciones más estructurales que hay en el país. Nosotros somos un país muy desigual. El informe del Banco Mundial acaba de decir que somos el país más desigual de todos los de la OCDE y el segundo más desigual de todo el continente americano, más inequitativo. Pero esas inequidades y esas desigualdades, esa crisis social se concentra más en las zonas rurales por problemas de concentración aberrante de la propiedad de la tierra, por problemas de ausencia del Estado, por procesos históricos de discriminación de los pueblos étnicos y afrodescendientes, por, en cierto modo, un tratamiento como actores secundarios al campesinado, a las mujeres rurales en el contexto de la nación colombiana. El acuerdo llama la atención sobre este punto, la necesidad de hacer transformaciones en esa sociedad rural, superar grandes brechas sociales que existen en esa sociedad rural, y este es quizá el punto más importante, y necesitamos mucho apoyo de la comunidad internacional, mucha comprensión, porque sin resolver esos grandes problemas de los territorios y de la sociedad rural colombiana es difícil hablar de paz. Adicionalmente, es la primera vez que se busca una estrategia contra los cultivos de uso ilícito, una estrategia antidrogas realista. Realista quiere decir que hay que buscar la manera de desactivar esa crisis social rural que hay en Colombia. Es la primera vez que se busca combatir los cultivos de uso ilícito con una reforma rural. En Estados Unidos se conoce muy bien el plan de consolidación, lo que fue el plan Patriota, lo que fue el plan Colombia, muchos planes en los que Estados Unidos se ha involucrado
han tenido un componente fundamentalmente de presencia militar del Estado colombiano, pero a su vez un componente muy precario de presencia del Estado que es garante del Estado civil, del Estado que protege los derechos, y casi siempre ha tenido algunos programas marginales asociados a la estrategia de acopamiento militar del territorio. Esta es la primera vez que se piensa con otra lógica. Si queremos que los pobladores rurales salgan de estas economías ilegales, abandonen estas economías ilegales, necesitamos garantizar que tengan tierras, que tengan acceso al apoyo del Estado, que tengan una protección de las instituciones y que tengan una alternativa económica y social. El punto 4 trata sobre esto y por eso siempre hemos dicho la implementación del punto 1 es clave para garantizar un éxito del punto 4. Obviamente que la economía de las drogas va mucho más allá de la crisis social rural y habrá que tener otro tipo de estrategias frente a mafias, frente a bandas criminales, frente a procesos de corrupción. Pero creemos que el acuerdo acierta en identificar claramente que se necesita resolver esa crisis social rural. Allí tenemos uno de los principales problemas porque es uno de los campos en los que menos implementación hay del acuerdo de paz. Ahí no se ha desarrollado a fondo de la idea de entregar tierras al campesinado, de formalizar la propiedad del campesinado. El 50% de los campesinos carece de un título formal de propiedad y hay más de 800 casos de los pueblos indígenas que no tienen una regularización de la propiedad colectiva. Hay reclamos también muy fuertes del pueblo afrodescendiente sin atender. Allí está el principal déficit de implementación del acuerdo de paz y por eso creemos que hay que volver por la filosofía del acuerdo de implementar esa reforma rural para transformar esa situación de inequidad del campo colombiano. El segundo punto del acuerdo de paz es un viaje a Europa y a los Estados Unidos realmente, porque contrario a lo que se esperaba de una insurgencia que venía de una tradición comunista, un gobierno que más bien venía de una tradición neoliberal, no se pactó ni un Estado como el chino, ni se pactó un Estado minimalista como proponen los neoliberales. Se pactó un Estado un régimen político basado en el pluralismo político, en que haya incluso garantías para la oposición y en que haya un sistema de garantías para tener una sociedad civil fuerte, donde la movilización social contra políticas injustas sea un derecho fundamental. Es decir, el punto 2 es determinante porque dibujó un horizonte de profundización de la democracia en Colombia. Pero no se ha realizado la reforma política que se pactó, la reforma del sistema electoral colombiano tan cuestionado. Se lograron algunas cosas como las curules de las víctimas o el estatuto de oposición, pero no la profunda reforma política, y la ley para fortalecer las organizaciones sociales se quedó estancada en el Congreso de Colombia. En el punto 1 se acaba de hundir hace 2 semanas la idea de crear una jurisdicción agraria en un país donde el despojo de tierras se cuenta por millones y donde el Estado ha tenido poca capacidad de asegurar la tenencia de la tierra. Hay que decirlo, en estos temas Colombia es tan anacrónico que tiene un sistema electoral en el que las mayorías cuidan los intereses de las minorías y de la oposición, o se supone que las cuidan, y donde se necesita un acuerdo de paz para hacer una actualización del catastro de propiedades o para hacer un censo agropecuario que no se hacía hace 40 años. Entonces, el punto 2 es un complemento importante porque busca una transición a un orden democrático. El punto 5, que tiene que ver con el tema de las víctimas, es una innovación para la humanidad entera. El éxito del modelo colombiano va a llevar a que todas las negociaciones de paz en el mundo consideren una perspectiva similar. Dada la existencia del Tratado de Roma, de la Corte Penal Internacional, en Colombia se pactó por primera vez en toda la historia un tribunal de justicia como la JEP para buscar desde una lógica transicional, buscar que hubiera esclarecimiento judicial y verdades judiciales y garantías a la verdad, la justicia, la reparación para las víctimas. Y como ustedes lo han escuchado, más allá de las controversias sobre el cierre de la observación del caso colombiano, la Corte Penal Internacional ha dicho que la manera como se adoptó la solución colombiana es una solución compatible con esos estándares internacionales, y también lo ha dicho la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiere decir que es el acuerdo más moderno que se ha pactado, porque en Colombia se han aprobado más de 180 procesos de amnistía e indulto en 200 años de vida republicana, y es la primera vez que se reconoce los derechos de las víctimas de manera central.
Entonces necesitamos mucho apoyo para estas instituciones. Es donde el acuerdo está más avanzado porque estas instituciones no dependían del gobierno. Es más, el gobierno ha tratado de erosionar el campo de acción de la JEP de manera persistente. Su partido político presenta todos los días proyectos para derogar y acabar la JEP y para limitar el trabajo de la Comisión de la Verdad. Pero este modelo de una Comisión de la Verdad, un Tribunal de Justicia Nacional compatible con estándares internacionales, una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, es visto por toda la academia internacional como un modelo, digamos que si triunfa va a representar un cambio para toda la humanidad. Si fracasa, probablemente va a llevar a que retornemos a modelos de autoamnistías o modelos que no reconocen los derechos de las víctimas. Entonces, con estos puntos quisiera destacar lo más relevante del acuerdo. También decir la falta de un compromiso con la implementación ha llevado a que, en el fondo, digamos, muchos de las expectativas que generó el acuerdo no se han satisfecho y, por otra parte, la falta de implementación de llevar una presencia del Estado a los territorios, lo que nos ha generado es una situación en la que la crisis humanitaria se extiende de manera muy peligrosa. 580 casos de desplazamiento forzado en lo que va corrido de la firma del acuerdo, 147 casos en este año, más de 90 masacres el año anterior, más de 80 este año, asesinato de líderes y lideresas sociales, confinamientos. Hemos visto de nuevo minas antipersonales en territorios, bombardeos indiscriminados y desafortunadamente se extiende esta crisis humanitaria en la geografía del país. Creo que el país necesita retomar el camino de la paz, consolidar una fuerza social, política, cultural en favor de la paz y sobre todo mantener el apoyo de la comunidad internacional, de los Estados Unidos, a este enfoque de paz que es el que le puede ofrecer un futuro a la sociedad colombiana. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad de dar este mensaje el día de hoy. Gracias, Marco. Quiero recordar las personas que están escuchando que ustedes pueden poner sus preguntas o comentarios en el Q&A, en las preguntas y respuestas allí que está en la pantalla, al fondo de la pantalla. Ahora vamos a escuchar a Richard Moreno. Richard es el actual coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, CONPA. Es un líder comunitario de Tanquí, Chocó. Es miembro de Chocomasia y del Foro Interétnico de Chocó. Fue procurador delegado para asuntos étnicos. Richard es especialista en temas de derecho del medio ambiente y conflicto y paz. Y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Richard. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan desde Colombia, desde los pueblos étnicos, en nombre del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, de la Comisión Étnica de Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales. Quiero agradecerle el gran esfuerzo que ustedes hacen por la paz en Colombia y por la defensa de los derechos humanos en Colombia y especialmente por la defensa de los derechos de los pueblos étnicos. En relación a la implementación del capítulo étnico, permítanme decirles lo siguiente. El capítulo étnico del Acuerdo de Paz está en el punto 6.2, aunque es una de las más grandes innovaciones en materia de justicia transicional en el mundo, presenta graves rezagos en la implementación, como lo ha señalado el Instituto CRO en su escasa implementación, ha dado lugar a una brecha significativa entre los niveles de implementación del acuerdo general y la escasez en la implementación del capítulo étnico como tal. Y para demostrar eso, vamos a tratar brevemente por el tiempo de señalar algunos elementos de cada uno de los puntos del acuerdo final y que están dentro del capítulo étnico.
En el punto 1 de reforma rural integral, lo primero que tenemos que indicar es que ahí hay un elemento esencial que es la creación del Fondo de Tierras. Este Fondo de Tierras, aunque solamente se consultó con la ley, el decreto ley que lo sacó, se consultó con los indígenas, no con las comunidades negras, pues la Corte Constitucional, a través de una sentencia, estableció la obligación de que se equiparara este derecho también a las comunidades negras y se crea una subcuenta para el Fondo de Tierras al pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal. Pero vaya, qué casualidad, que aunque en el acuerdo final, a nivel general, el punto de acceso a la tierra no ha tenido grandes avances, pero sí ha tenido avance en lo que tiene que ver con pueblos étnicos. Existe la cuenta, pero no se ha asignado un peso, no hay dinero y por lo tanto no se ha comprado un metro de tierras para pueblos indígenas y pueblos negros. La cifra que el gobierno da de asignación de tierra a comunidades negras o son territorios colectivos que ya históricamente las comunidades han tenido o son procesos que ya venían andando de titulación, pero que no corresponden a una asignación específica desde este punto de vista de la subcuenta para el acceso de la tierra. Y en este punto nosotros concordamos con unos elementos que en su informe del seguimiento al capítulo étnico dijo la Procuraduría General de la Nación. Y ahí abro comillas. La Procuraduría concluye que en la subcuenta étnica de Fondo de Tierras continúa sin reglamentación y no tiene fondos asignados. Diferimos que la causa del problema, no obstante, porque si bien la ralentización de los compromisos de acceso al uso puede deberse a la pandemia del COVID, se debe más bien a la persistencia de un bloqueo institucional en materia de derechos territoriales de la ANT. O sea, el mismo ente de control del Estado colombiano, que es la Procuraduría, está diciendo que la falta de acceso a la tierra en las comunidades en el marco de subcuenta del capítulo étnico de este fondo obedece a que hay una negación del derecho al territorio por parte del Estado colombiano representado en la Agencia Nacional de Tierra. Y en ese mismo punto, en lo que se refiere a los planes de desarrollo con enfoque diferencial, esto, aunque se avanzó muchísimo en la participación de las comunidades en la construcción de los planes, a la hora de la definición de esos planes específicos, el gobierno nacional definió hacerlo con los alcaldes y gobernadores, y en ese sentido, las comunidades, según el gobierno, hoy perdió capacidad técnica para la formulación y desarrollo de los proyectos y por lo tanto lo están haciendo las mismas agencias operadoras del Estado que operan desde Bogotá, desde Medellín, y las comunidades perdieron la posibilidad real de transformar los territorios desde estos proyectos que correspondan a esa realidad. En realidad, en relación al punto 2 de la participación política, aunque se han generado y se tienen algunos elementos en relación a la participación de la oposición, se han ido generando elementos democráticos de participación. Es importante también aquí decir que en relación a los derechos y garantías de la participación política de las comunidades, que también tiene que ver con la garantía de seguridad de los líderes sociales y las organizaciones, a los líderes los están matando, a las organizaciones están aniquilando. Yo acabo de llegar de participar en un foro convocado por la Conferencia Episcopal Colombiana, las diócesis del Chocó y del occidente antioqueño, las organizaciones étnicas y el panorama frente a la crisis humanitaria es demasiado grave y la respuesta que dio el gobierno nacional en ese escenario terminó siendo bastante deficiente. Y
aquí también decirle que afortunadamente, pues ya la Corte ordena las curules de paz, pero las curules de paz hoy también están amenazadas por la presencia de los partidos políticos que se quieren apoderar de ellas. En relación al fin del conflicto armado, es de conocimiento público. El conflicto armado se terminó con la FARC, pero la guerra se ha reciclado en los territorios étnicos. La no implementación del capítulo étnico ha permitido el reacomodo de los actores armados, están ejerciendo control social y están ejerciendo control territorial. Y en lo que tiene que ver con el problema de solución a las drogas ilícitas, este es mucho más grave en la medida de que las comunidades han establecido compromisos con el Estado para la erradicación y esos compromisos no se han cumplido. Donde creemos que se ha avanzado un poco tiene que ver con el punto 5 en relación a las víctimas, pero así como se reparan víctimas, también aumenta el número de víctimas en Colombia. Yo termino diciéndoles, porque me dicen que ya se me acabó el tiempo, de que aún en medio de esas dificultades, los pueblos étnicos tenemos esperanza en la construcción de paz territorial. Tenemos esperanza de que el acuerdo de paz fue un gran avance en la construcción democrática del país. Tenemos esperanza en que no podemos vivir 50 años más de conflicto con el fusil en la nuca. Tenemos esperanza que los territorios volverán a servir como elemento de vida e identitario de las comunidades y no como escenarios de guerra. Y para ello, ustedes van a seguir jugando un papel muy importante como aliados nuestros y nuestras, y cuenten con nosotros, y nosotros estamos seguros que podemos contar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Richard, para estas preocupaciones tan claras y también esperanzas al final de lo que ustedes quieren ver. Ahora vamos a, bueno, primero quería repetir que se puede poner sus preguntas en el question and answer abajo de la pantalla. Ahora vamos a escuchar a Luz Marina H. Contreras. Luz Marina es sindicalista y defensora de los derechos humanos. Impulsó la creación en 2005 del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, MOVICE, y se convirtió en su portavoz al representar a más de 200 organizaciones de víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado en Colombia. Víctima por la desaparición forzada de su pareja, Eduardo Lofsner Torres, que se convirtió en uno de los más de 120,000 desaparecidos en Colombia. Luz Marina, estamos muy contentos de tener a usted con nosotros y tiene la palabra. Muchas gracias, Lisa. Agradezco mucho la invitación a este espacio tan importante que ayuda a generar paz desde Estados Unidos con Colombia. Las víctimas tengamos la posibilidad de expresar lo que hemos vivido frente al acuerdo de paz, frente a las expectativas. Aclarando que muchas organizaciones, entre ellas las víctimas, desde hace más de 20 años veníamos propugnando por una solución pacífica y negociada al conflicto social y armado en Colombia. Por eso el acuerdo de paz que se firmó este sábado va a ser 5 años, es muy importante para nosotras. Quiero aclarar que las víctimas de crímenes de Estado tenemos un nombre y un apellido. Somos víctimas de los diferentes hechos sufridos por la población colombiana, pero somos víctimas de crímenes de Estado. Es decir, no consideramos al Estado como una víctima, sino como el causante por acción directa, caso ejecuciones extrajudiciales, o por omisión, caso creación de los paramilitares que han sido
auspiciados por el Estado colombiano y que han cometido infinidad de delitos en Colombia. Para las víctimas de crímenes de Estado, la firma del acuerdo de paz fue una apuesta que nosotros desde un inicio, antes incluso de su firma, en diferentes participaciones que tuvimos en Cuba, apostábamos a esa salida política de una de las guerrillas más antiguas y numerosas en Colombia. Se firmó el acuerdo y esa firma tuvo un beneficio en cuanto al número de víctimas de las Fuerzas Armadas. Dejaron de contar ese número de víctimas que el conflicto armado venía teniendo y permitió destapar algo que estaba oculto o que la sociedad colombiana no había querido mirar, que era el tema de la corrupción. Y por primera vez, tener el tema de la corrupción frente a todo lo que sucede en Colombia da muchos más elementos para entender por qué en Colombia ha sido tan difícil vivir en paz. Porque está demostrado que mientras haya guerra, puede seguir la corrupción campeando y no pasa nada, porque no le ponemos atención, porque es más importante el silenciar los fusiles. Y para eso, para nosotros, ha sido un tema muy doloroso, primero, porque vemos cómo los recursos destinados para solucionar esa exclusión social que el 85% del pueblo colombiano vive, se va en corrupción. Se roban absolutamente todo y ya no hay a quien echarle la culpa. Antes se le echaba la culpa de todo a las FARC. En ese momento, el Estado colombiano sigue con esa dinámica, echándole la culpa a las disidencias de las FARC, al ELN y a los nuevos carteles de la droga, sin aceptar que muchos de los recursos económicos que solucionarían en gran parte el problema en Colombia, la corrupción se los lleva. Pero tenemos una gran preocupación y es el costo de vidas humanas que sigue habiendo en Colombia. O sea, las víctimas nos hemos convertido en una piedrita en el zapato para el gobierno colombiano. Y no digo solamente las víctimas aglutinadas en el movimiento de víctimas, sino los afrodescendientes, los campesinos, los indígenas, ¿sí? Y luego de la firma del acuerdo de paz, escaso un año sucedió en Colombia la primer masacre, ¿sí? En el Tandil, Nariño, donde allí los campesinos estaban exigiéndole al gobierno dar cumplimiento al acuerdo firmado con las FARC con referencia al punto de los cultivos ilícitos. Las Fuerzas Armadas, en cambio de dialogar con la comunidad, produjo una masacre que fue la primera masacre. En ese momento, en Colombia, desde la firma del acuerdo, tenemos 203 masacres. En el año 2021 vamos en 88, ¿sí? Y en cada masacre, el número de víctimas oscila entre 3 personas y 9 personas asesinadas. Igual sucede con los líderes y lideresas sociales. Desde que se firmó el acuerdo, tenemos 1.267 víctimas, ¿sí? En las cuales solamente en el año 2021, 152 han sido asesinados. Y igual han sufrido los excombatientes. Aquellos firmantes del acuerdo de paz, ¿sí? Comprometidos en defender eso que ellos con las armas habían desconocido, han sido asesinados y llevamos 298 asesinados. En el año 2021, 43. ¿Qué quiere decir eso?
Sabemos que cualquier proceso de paz va a tener un costo en vidas humanas, pero lo que esto demuestra es el desinterés que el gobierno nacional ha tenido por garantizar la vida del pueblo colombiano, con un agravante, y es que el Estado colombiano tiene la teoría del negacionismo. El desconocer que en Colombia hemos vivido un conflicto armado significa para el gobierno que han sido bandidos, que han sido manzanas podridas, las que han cometido una cantidad de vulneraciones a los derechos del pueblo colombiano. Y nosotros consideramos que no es así. Consideramos que los diversos gobiernos desde el año 1970 tienen responsabilidad directa en lo que ha sido ese conflicto del que brilla la luz al final del túnel, pero que nos va a costar mucho. Y lo primero que tiene que hacer el gobierno es aceptar esa responsabilidad. En el punto de las víctimas, que es el punto 5, se habló de la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y se ha cumplido parcialmente. Se creó la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí se están investigando, ¿sí?, grandes violaciones a los derechos humanos en conjunto, no puede ser personal, no es individual, pero los militares que han sido comparecientes ante la JEP no han aportado nada de verdad. Al contrario, han revictimizado a las víctimas, ¿sí? Se han lavado las manos planteando que ellos no sabían que se estaban cometiendo esos delitos, cuando hay pruebas suficientes de que las Fuerzas Armadas de Colombia tuvieron que ver con las diversas conductas de vulneración que hemos tenido en Colombia. La Comisión de la Verdad, ¿sí?, se logró que fuera ampliada en 7 meses, porque en diciembre se les acababa los 3 años. Van a presentar un informe donde la pretensión de las víctimas de crímenes de Estado es que ese informe tenga un capítulo especial que hable del delito de crimen de Estado. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Sí? ¿Por qué se ha cometido por parte del Estado esta vulneración? Esperamos que esa comisión diga parte de lo que nosotros queremos, aunque no desconocemos que al interior de la Comisión de la Verdad hay una fuerte oposición por divulgar efectivamente esta vulneración. Hay personas que quieren defender al Estado, ¿sí? Y eso pues nos tiene un poco preocupados, además porque pensamos, se acaba la Comisión de la Verdad en junio del año entrante. ¿Cómo se van a divulgar ese acuerdo, ese informe que presente la Comisión de la Verdad en un país tan convulsionado como el que en estos momentos tiene Colombia? ¿Sí? Frente a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que es de la organización de la que menos se habla, de la que menos se conoce, y para dar la impresión que es la menos importante. Al pueblo colombiano no le interesa conocer el paradero de más de 120,000 personas detenidas desaparecidas. Por eso, el papel de esa unidad es casi que un papel tangencial, está muy comprometida con las víctimas. Hemos tenido posibilidad de participar activamente en la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda. En estos momentos hay 22 planes regionales de búsqueda que están empezando a andar, pero creemos que la unidad necesita mucho apoyo internacional y sobre todo necesita que el gobierno amplíe
la nómina con que cuenta, porque sí, con 3.000 personas, ¿cuántos años se van a gastar para ubicar esas 120.000 personas? Si el ubicar una persona, 5 personas, para la fiscalía le conlleva 20 años. Si el año entrante se cumplen 40 años de las primeras desapariciones en Colombia, como es el caso colectivo 82, que hasta este momento nunca ha dado resultado, ¿cuánto necesitará la unidad para darnos respuesta? Y las garantías de no repetición sí que están en duda, porque en el paro nacional vimos cómo esas garantías de no repetición fueron vulneradas. Siguieron las desapariciones, siguieron los asesinatos y siguieron las detenciones ilegales. Sin embargo, a pesar de ese panorama, las víctimas seguimos apostándole a una salida negociada del conflicto social que tiene Colombia y apoyamos el acuerdo de paz con las FARC. Esperamos que el gobierno colombiano negocie con el ELN, ¿sí? Y que efectivamente dé cumplimiento a algunos acuerdos. Aquí se hablaba de las curules de paz. Nosotros queremos hacer la denuncia de que esas curules no solamente son los partidos tradicionales los que quieren quedarse con ella. El Ejército Nacional está haciendo una campaña a nivel nacional para que ellos sean reconocidos como víctimas. Y lo más grave sucedió hace 20 días, cuando la unidad de reparación a las víctimas le dio reconocimiento como víctima a Jorge Bisbal, quien está condenado a 9 años por paramilitarismo. ¿Y por qué lo hace en ese momento? Bueno, porque él también es una de las fichas que aspira el gobierno tener en la Cámara de Representantes. Eso es a grandes rasgos lo que pensamos. No perdemos la esperanza, creemos que tenemos derecho a soñar un país mejor y a dejarle a las nuevas generaciones un país que no tenga que vivir lo que hemos tenido que vivir nosotros. Muchas gracias. Gracias, Luz Marina, para sus palabras muy fuertes y muy sentidos, muy bien dicho. Ahora vamos a escuchar a Silvia Berrocal. Silvia, ¿estás ahí? A ver si llega. Qué bien, Silvia. Silvia es una lideresa de la paz y un miembro de la Mesa de Víctimas de Apartado. El 23 de enero de 1994, su hijo Alcides Lozano Berrocal fue asesinado junto a 24 otras personas por las FARC en la llamada masacre de la Chinita. Silvia participó activamente en las negociaciones de paz y ha sido una de las impulsoras del proceso de perdón público que ha vuelto a llevar las FARC a la Chinita. Por desgracia, con su compromiso con el proceso de paz, ha recibido amenazas para su seguridad. Estamos muy orgullosos de tener tu presencia aquí, Silvia. Tienes la palabra. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por interesarse en este proceso de paz de nuestro país, Colombia. Entonces, pues esa es como darle las gracias por todo lo que han apoyado y aportado para esta paz que tanto anhelamos nosotros los colombianos. Sí, yo hago parte de la mesa de víctimas del municipio de Apartado, soy víctima de la masacre de la Chinita, donde hubieron 35 asesinados el 23 de enero del 94. Fueron 35, en eso estuvo mi hijo Alcides Lozano, de 16 años, un menor de edad, simplemente porque estaba ahí, pues, y llegaron, eso fue la FARC la que hizo eso, pero resulta que nosotros ya hicimos el proceso con ellos, el proceso de perdón, de reconciliación y perdón de la FARC.
A mí me parece muy bonito, me pareció muy bonito y le apunto y le sigo trabajando a la paz y con ellos, porque para mí ellos, los excombatientes no son mis enemigos, son nuestros amigos y nuestros aliados ahora nuevamente porque ellos también han sido víctimas, han tenido sus procesos que también lo han llevado a eso. Nosotros entendimos, nosotros participamos de acá, fuimos 3 a La Habana, donde aportamos nuestro granito de arena para este proceso de paz. Yo quiero como decir de que nosotros aquí en Apartadó, exactamente donde yo vivo, en la región de Urabá, yo vivo en el municipio de Apartadó, tenemos bastante dificultad. ¿Por qué? Porque a nosotros han asesinado compañeros reclamantes de tierra y que han sido asesinados vilmente solamente porque reclaman sus derechos, porque reclaman la tierra que les pertenece. Entonces los han asesinado. Hoy en estos momentos hay una compañera que está amenazada. Se tuvo que ir de Apartadó, que es la presidenta de Tierra y Paz. Entonces se tuvo que ir de Apartadó. ¿Por qué? Porque la amenazaron por estar ahí reclamando y apoyando a los reclamantes de tierra. Nosotros, la gran amenaza que tenemos ahora también es las curules de paz, como decían los otros compañeros. Es, eh, ya están otras personas, los paramilitares, todo eso están presentando también candidatos para las curules de paz. El hijo mío, yo tengo un hijo que aspira también a la curul de paz, pero tiene esa amenaza. Esa es una amenaza. Y ya hay amenazas de que le llegan ya a él, de donde le dicen que deje eso, que no siga. Bueno, amenazas. Y nosotros estamos preocupados por eso. Pero como tenemos tanto tiempo de estar en estos procesos, no nos detenemos. Nosotros confiamos en Dios, nuestra familia confía en Dios y creemos que Dios nos va a ayudar y también nosotros poner de nuestra parte para este proceso. Esperamos de que lo logremos. Eso es todo. El que aspira cree que lo va a lograr y nosotros esperamos lograr esto, derrotar a los bandidos, derrotar a la gente que no merece estar en estos procesos. Todos los que sean víctimas de verdad, pues bienvenido, pero los que no merecen ser parte de esto, pues hay que derrotarlos. Bueno, nosotros, las mujeres, como representantes de las víctimas, las mujeres campesinas están, es decir, en este proceso de paz no ha sido prácticamente el apoyo para ellas. Llegaron llegaron los PD, que fue parte de la negociación, que es para las víctimas, para la mujer campesina, para los campesinos y todo eso. Resulta que no, que los mandatarios desde el gobierno nacional, departamental y municipal no hacen nada, sino que eso lo cogen para sus campañas, para trabajar, para hacerlo ver que es gestión de ellos para trabajar con ese recurso. Aquí en mi municipio de Apartadó fueron 33 proyectos que venían para el municipio de Apartadó, para el sector rural, y se perdieron solamente por negligencia del alcalde. Esto a nosotros nos dolió muchísimo, porque cómo es posible que van a perder porque no los mandó a hacer, porque no, por muchas cosas. Entonces, que es una forma de que nosotros tenemos para salir de esta pobreza, porque la mujer rural hay una pobreza absoluta. Queremos hablar de paz. Nosotros nos gusta y eso nos emocionamos cuando hablamos de paz, pero paz con hambre no se puede, porque uno no vive feliz
viendo que sus hijos le están pidiendo alimento, viendo que sus hijos no tienen para el uniforme, no tienen para ir al colegio, no tienen que a veces los tienen que sacar del colegio porque no los pueden mandar. Entonces, para nosotros eso es muy, pues, terrible. Nosotros nos sentimos muy mal por eso. Entonces, nosotros aquí somos 23 en la mesa, todos trabajamos por las víctimas, pero tenemos barrera. Llegamos a la unidad para las víctimas, está una barrera. Llegamos a la administración, hay barrera. Entonces no podemos. Y reclamamos y, mejor dicho, todas esas cosas, pero resulta que el que tiene, como dice, el que tiene el poder, tiene el poder. Entonces nosotros estamos frustrados por ese lado. Queremos hacer mucho, pero de todos modos es decir, no nos dejan hacer, y aún más el miedo. Cuando uno siente miedo, que si reclama, entonces lo van a asesinar, porque han habido muchos asesinatos de líderes sociales. Cuando estaba la guerrilla de la FARC, decían, no, que están matando, que es la guerrilla. Ahora, ¿quién es? Ya todos sabemos que son los paramilitares los que no quieren que nosotros salgamos adelante, que las víctimas, que la gente que reclama no salga adelante. Entonces, hoy día son los paramilitares los que están asesinando a los líderes reclamantes de tierra, a los líderes sociales. Y es cierto que han habido muchas masacres y ya dejaron las armas. La guerrilla de la FARC dejó las armas. Entonces, después de eso han habido muchas masacres. Aún están asesinando a excombatientes, a personas que dejaron las armas, entonces lo están asesinando también. Es preocupante toda esta situación que vivimos en Colombia, que vivimos en Urabá, que vivimos en todas las regiones, y pues estamos tristes por toda esta situación. Nosotros aquí en Apartadó queremos como que, yo no sé de dónde solicitamos que el gobierno internacional venga, haga algo por la gente, porque es que aquí, desde las administraciones de Urabá, desde las administraciones de acá, nos están, es decir, como dijera la palabra, no creen en nosotros, nos quieren sacar, nos quieren que no estemos ahí. ¿Por qué? Porque reclamamos. Cuando nosotros le decimos a la administración, señor alcalde, mire, los proyectos, los PD es para las víctimas. Ese es uno de los puntos que quedó en el acuerdo, y esto es para las víctimas, esto es para los campesinos, esto es para las vías, esto es para tener en el campo las mujeres campesinas, porque la mujer campesina está muy, pero muy mal económicamente, están muy mal económicamente. Pues yo quisiera como que esto fuera como que el gobierno nacional también le echara una mirada a los campesinos, le echara una mirada a todas las víctimas. Nosotros pues ha mejorado un poco lo de la reparación, lo de la indemnización ha mejorado un poco, pero no es lo suficiente. No es lo suficiente, porque y aún más cuando llega un campesino o una campesina a la unidad para las víctimas, lo embolatan. Entonces, nosotros como mesa de víctimas vamos allá a apoyar, a decirle. Entonces los ponen a madrugar, los ponen a que tienen que venir tal día, que no pueden eso. Hemos pedido jornada para que hagan una jornada con
con las víctimas, que no, que porque ya se hizo, que ya individual se hizo y que no sé qué, pero la necesidad está ahí. Entonces nosotros estamos contentos por este proceso de paz y por el interés que ustedes también han tenido para con nosotros, pero aburridas porque no vemos la realidad, no vemos que esto se concreta, no vemos la necesidad, la gente aguantando hambre, la gente, sobre todo las mujeres, los niños, a uno le duele. De pronto uno tiene para comer el desayuno, el almuerzo o 2 comidas, pero hay personas que no tienen sino escasamente para un solo alimento. Entonces, eso es doloroso cuando uno va, que el niño no está estudiando. ¿Por qué no estudia? Le preguntan, no, porque no tenemos cómo mandarlo. Porque si va sin el uniforme, lo devuelven. Que no tiene para el alimento, entonces no lo puede mandar. Eso es doloroso. Estamos en un país o en una región donde nos está casi, por no decir miseria, pero estamos bastante mal económicamente, toda la población de acá. Y aun cuando los alcaldes los recursos que vienen para las víctimas no lo aplican con las víctimas. Entonces, pues, de todos modos, eso quería como comentarles. Muchas gracias. No sé si me pasé o no he llegado a los 7 minutos, pero muchas gracias. Y sí, es eso. Es como casi hacer una denuncia pública en cuanto al sufrimiento de las víctimas de apartado. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Creo que es muy importante que nosotros en la comunidad internacional y que el gobierno y todos realmente escuchan a personas como ustedes que están trabajando en las mesas de víctimas, están aportando su granito de arena y más y mucho más. Para realmente implementar la paz. Entonces, gracias, Silvia. Ahora, finalmente, vamos a invitar a Astrid Torres a presentar y antes de explicar quién es, voy a decir otra vez, si tienen preguntas, favor de ponerlo en el Q&A. If you have questions, please put them in the Q&A. We'll have time for just a few questions at the end. Ahora, bueno, Astrid es defensora de derechos humanos. Gran parte de su trabajo lo ha realizado con la Fundación Suma Paz, el colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Red Nacional Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, con la cual fue vocera regional del Nodo de Antioquia. Desde 2015 trabaja con la Corporación Jurídica Libertad, donde se desempeña como investigadora y hace parte del equipo estratégico Memoria y Paz. En nuestro evento, ella representa las perspectivas de 3 plataformas de derechos humanos, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Astrid, tienes las palabras finales de presentación. Bueno, gracias a las y los compañeros que habilitaron este espacio para hablar después ya de 5 años de la implementación del Acuerdo de Paz, cómo ha sido transitar este camino para las y los colombianos y qué perspectivas tenemos. De parte de las plataformas, como ya lo mencionaba Lisa, pues nuestro agradecimiento y nos sumamos también a las palabras que con las que Marco iniciaba, y es que justamente con la comunidad internacional sabemos que hay un apoyo enorme, es un apoyo valioso para seguir buscando la paz, para construir realmente un país más democrático y, como lo decía la compañera del Moise, justamente también para poder lograr que en este país realmente se develen las lógicas de poder, donde el Estado ha sido un victimario y realmente se puedan transformar
realmente las condiciones para lograr un país mejor para todos y para todas. Desde las plataformas, digamos que hay una, primero, como partiendo de lo que mis compañeras y compañeros ya presentaron, digamos, tenemos como plataformas también esta lectura común que hacemos esta tarde de hoy. Y lo primero de ello es, lo que hemos dicho es ratificar la importancia del acuerdo de paz. De hecho, cuando se arrancó a negociar desde 2012 en Colombia y hasta 2017, así lo muestran los indicadores de violaciones a los derechos humanos, descendieron realmente las masacres, descendió un poco el desplazamiento forzado, descendió a tal nivel el asesinato o los homicidios en el marco de los combates, pues digamos, donde eran afectados los civiles, que para 2016 no se reportó un civil asesinado en Colombia por acciones bélicas. Realmente nosotros como plataformas teníamos una gran esperanza, como mucha parte de la población colombiana, o sea, para nosotros era enorme, pues, digamos, estábamos muy felices realmente porque la negociación había rendido frutos, lo que paradójicamente no se sostuvo en el tiempo. Una cosa fue la negociación, se pacta, recuerden lo que pasa en Colombia en el plebiscito, se pierde el plebiscito, lo que realmente ha sido un desastre total en materia de democracia, pero digamos como plataformas decíamos, independientemente de eso, hay que seguir apostando, aunque no se haya logrado en el plebiscito, en las urnas, digamos, refrendar esa necesidad ética y política de ampliar la democracia y de resolver este conflicto colombiano de la manera, o sea, como debe ser negociada. Las plataformas dijimos, hay que seguir trabajando en exigirle al próximo gobierno que el acuerdo de paz sea el pilar de su política pública, ¿cierto? Pero paradójicamente eso no sucede. Termina llevando el gobierno de Santos su mandato y en Colombia se elige a un proyecto político que se monta al poder con la promesa de hacer trizas el acuerdo de paz y lo logró. O sea, realmente lo ha logrado. Yo concuerdo, digamos, con que no todo es absolutamente pues, crítico, pero digamos que en el conjunto del acuerdo de paz realmente no hemos ni alcanzado un 20% de la implementación en 5 años. Y por el contrario a esa no implementación, hemos vuelto atrás en prácticas, ya las decían, de masacres, prácticas de confinamiento, de desplazamiento, de homicidios, de matanza, porque no hay otra forma de llamarlo, de líderes, lideresas y personas firmantes del acuerdo de paz que se comprometieron. Y lo peor de todo es que este gobierno, el gobierno de Iván Duque, pese a que las plataformas y el movimiento social en Colombia ha buscado la interlocución, pese a que la comunidad internacional ha insistido en el retorno al acuerdo de paz como elemento fundamental para salir realmente de este recicle de violencia que tenemos ahora, este gobierno se sigue negando. Y digamos que como plataformas, justamente en esa negación, nosotros queremos como subrayar varios elementos, y es en la perspectiva de estos retos. A este gobierno le queda un poco menos ya de un año, vamos para elecciones el próximo año, y en ese sentido nosotros creemos que es urgente, así este gobierno vaya a salir, pero también con perspectiva de lo que será el próximo gobierno, es urgente situar nuevamente el tema de la paz completa en la agenda pública y política del país. Recuerden que nosotros veníamos de 2 periodos de Álvaro Uribe Vélez con, o sea, cerrada la puerta totalmente el acuerdo, pues del tema de la paz, con la insurgencia, ¿cierto? Y lo que significaba. Con Santos se abre, llega el acuerdo de paz, con Iván Duque se cierra nuevamente, porque no solo no se cumple el acuerdo de paz, sino que se cierra la posibilidad de negociación con el ELN. Y realmente en Colombia hemos visto entre 2017 y
2021, ese recrudecimiento fuerte de nuevamente de escalonar el conflicto en Colombia. Entonces decimos es necesario que se cumpla el acuerdo de paz, como decía Marco y el compañero de comunidades étnicas, para que realmente se transformen las condiciones por las cuales la violencia sigue siendo un ciclo permanente en nuestro país, el tema de tierra, ¿cierto? El tema justamente de la crisis humanitaria, hay que resolver todos estos asuntos y tiene que ver obviamente con la negociación y poner de plano otra vez el acuerdo. Lo otro que consideramos importante en poder volver a ubicar en la agenda pública del país el tema del acuerdo y de la solución negociada del conflicto y obviamente de poder salir de la crisis humanitaria es definitivamente el desmonte del paramilitarismo. O sea, no es posible en Colombia hoy, a 2021, las autodefensas gaitanistas de Colombia tienen copado 290 municipios y sobre ellos hace presencia, sobre ellos, o sea, estructura un orden que realmente pone en grave riesgo la vida y la integridad de las comunidades, pero también de los líderes y lideresas sociales. Entonces, en ese sentido, digamos, esa recomposición del paramilitarismo es fruto de no haber implementado el acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz decía hay que desmontar el paramilitarismo. Y con este gobierno, y creo que hay un llamado importante con la comunidad internacional que nos ha apoyado, y es poder decir enfáticamente la necesidad de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad funcione para poder que tracemos una política para el desmonte del paramilitarismo. Otro tema que nos parece fundamental es el que tiene que ver en la agenda, en esta agenda viendo el contexto que tenemos, en la necesidad de reafirmar, o sea, el llamado por una democracia amplia en el país, ¿cierto? Y también de la garantía de los derechos sociales. Aquí hablábamos justamente hace un momento de realmente el nivel de vulnerabilidad de la sociedad colombiana desde que este gobierno de Iván Duque se montó. Y tiene que ver obviamente porque las políticas de este gobierno han sido mayoritariamente corporativistas, ¿cierto? Muy afincados al interés de transnacionales y de élites en Colombia que para atender los derechos de las poblaciones más vulnerables. De hecho, antes de la pandemia, el 34,7% de la población colombiana estaba en vulnerabilidad. Después de la pandemia, obviamente tenemos, como lo decía la compañera del MOVICE, tenemos un 85% casi que de la población altamente empobrecida y con o sea, y con realmente dificultades para comer 2 veces al día, o sea, 2 veces al día, que debería ser mínimo 3, pero no, estamos comiendo casi que 2 veces al día. En ese sentido, yo creo que es fundamental ratificar ese llamado de las plataformas a la renta básica. Así la pandemia, así estamos transitando posiblemente una salida del tema de la pandemia, más allá de la pandemia es necesario la renta básica para enfrentar este nivel de desigualdad, cosa a la que el gobierno se opuso totalmente y en su lugar pues realmente entregó unos subsidios que no alcanzó a llegar a gran parte de la población. Y eso es lo que hace que en Colombia en 2021 se detone la protesta social. Veníamos de 2018 entre 2018 y 2019 con 3 reformas tributarias que tocaron los bolsillos de la población colombiana, sobre todo de la clase media y los más empobrecidos. Y ahí fue cuando la gente en 2021, después de lo dura que fue la pandemia, de ver los trapos rojos en Colombia de cientos de familias que pedían alimentos, la gente sale a la calle. O sea, y sale a la calle porque obviamente pues no se aguantaba más la situación de vulnerabilidad y las no salidas democráticas y de políticas sociales de este gobierno. Esto fue fuertemente reprimido, ya ustedes conocen obviamente nuestro panorama en materia de protesta social, realmente más de 3.000 personas detenidas, más de 1.900 personas heridas, más de 86 asesinatos y entre ellas muchas más agresiones, donde también vimos paramilitares con civiles y con la policía disparando contra las y los manifestantes. Y hoy en día, y eso es un llamado también importante, está en la impunidad esas actuaciones de la fuerza pública. Y yo creo que hay un llamado importante a la comunidad internacional y con el tema de los Estados Unidos, agradecemos a Lisa porque estuvo con nosotros en la misión, hicieron un trabajo fundamental en Estados Unidos de evidenciar realmente el tratamiento de guerra y militar al que se le ha dado a la protesta social en Colombia. Y creo que ahí para terminar,
simplemente señalar que nosotros creemos que hay unos aspectos importantes en la protesta social que hay que evidenciar y acompañar, y hay que insistir desde la comunidad internacional que no quede en la impunidad lo que pasó en 2021, pero bueno, digamos también hacia atrás, para poder, digamos, hablar de esa garantía de no repetición. Creo que eso es fundamental también para hablar de las futuras elecciones, ya lo decían, tanto la curules como el de las víctimas, como las elecciones presidenciales están en grave riesgo por la avanzada paramilitar, es una, pero dos, también por el grave, o sea, el escalamiento del conflicto impide que la gente realmente pueda ir a elecciones. Yo creo que ahí puede haber un papel importante de la comunidad internacional, justamente de los llamados al gobierno colombiano, las misiones de observación, ¿cierto? Creemos que hay elementos vitales. Y cierro en el tema de independencia de la justicia, y es realmente, tenemos una enorme preocupación porque este gobierno ha decidido, y justo el Partido del Centro Democrático, emprender también una campaña contra las cortes, contra quienes vienen investigando a el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Por impulsar reformas que cierran las cortes, ¿cierto? Por buscar que no avancen los procesos de investigación contra militares, que no avancen procesos de investigación en temas de corrupción, donde este partido Centro Democrático está involucrado y hasta donde hoy no ha podido avanzar muchas de las investigaciones. Creo que allí tenemos un reto importante, creo que la comunidad internacional nos puede seguir apoyando en ese tema de la independencia y la justicia, porque justamente el Ministerio de Público en Colombia, hoy, o sea, que es el que también tendría que tener independencia, está en manos, perdón, de personas afines al Centro Democrático, es decir, al partido de la institucionalidad, lo que obviamente pues dificulta que en este país podamos avanzar también en esa lucha contra la impunidad. Finalmente nos reiteramos nosotros como plataformas también en la esperanza de que hay que construir este país, y por eso le seguimos luchando, apostando a la paz, apostándole justamente digamos, a irnos de las manos con la comunidad internacional, para, en este caso, con los Estados Unidos, para que sigan insistiendo con su gobierno, con el que tienen, digamos, con el que tenemos una relación política, digamos, bastante estrecha y además, pues, bastante dependiente, para nadie es un secreto, y creemos que allí es donde se tiene que ratificar por parte del Estado de los Estados Unidos la necesidad de que el acuerdo de paz sea cumplido y que volvamos a la solución negociada del conflicto y al desmonte del paramilitarismo. Muchas gracias. Gracias, Astrid. Yo creo que tenemos dos preguntas y solo 12 minutos. Una pregunta es, ¿cómo asegurar que cómo la comunidad internacional puede garantizar que los fondos destinados a la implementación de los acuerdos de paz se utilicen realmente para este fin? Y el otro pregunta es hablar un poco más sobre el impacto de a los líderes sociales y los defensores de derechos humanos de los acuerdos desde que fueron firmados en 2016. Entonces tenemos esas dos preguntas. Yo puedo ver en la pantalla a Astrid y Marco, entonces voy a pedir a Astrid que contesta y después Marco, y si hay otra persona de los ponentes que quieren hablar, y todo un poco corto porque tenemos poco tiempo. Gracias, Astrid, primero. Sí, frente al tema de la matanza, como decíamos nosotros acá en el país, contra líderes y lideresas, es que se ha registrado desde la firma del acuerdo de paz hasta hoy 2021 más de 1.200 líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en Colombia. Básicamente, cuando tú miras quiénes son las víctimas, regularmente son víctimas de pueblos étnicos, víctimas que se dedicaban a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, y también víctimas que se dedicaban a la defensa del acuerdo de paz, el PENIS. Aspecto vital a tener en cuenta el tema del PENIS, porque es que para los campesinos es muy difícil. Quieren hacer la sustitución, pero el paramilitarismo le dice no puede arrancar una hoja.
pero viene el Ejército Nacional y dice, tiene que arrancar la hoja, y fuera de eso, en el marco de la protesta social, los golpea. Entonces es supremamente difícil. Esa matanza de líderes, defensores, defensoras y excombatientes realmente, a juicio de las plataformas, y así lo hemos denunciado, es realmente una responsabilidad del gobierno colombiano, que no ha parado esta matanza, que no ha hecho las investigaciones ni las sanciones, porque nosotros hemos denunciado constantemente esta situación. Es decir, que realmente es un golpe a la paz. Asesinar, agredir a un defensor, a una defensora, a un líder o lideresa en cualquier parte del territorio es un golpe a la democracia, porque impide crear tejido, generar participación y transformar lo público, que es lo que nosotros realmente hacemos. Y finalmente, frente al tema de la comunidad internacional, con el tema de recursos, nosotros como plataformas en las giras que ustedes saben que hacemos constantemente a Europa y Estados Unidos, siempre decimos el papel de la sociedad civil, de la comunidad internacional es clave para pedir cuentas al gobierno colombiano. No solo tiene que ver en cómo se gasta el dinero, cuántos contratos realiza, que eso es importante, sino que tiene que ver es qué impacto real está generando. Y cuando preguntamos por el impacto, realmente no está generando el impacto, porque este gobierno, muchos de los recursos los ha puesto en ejecución de proyectos que son proyectos fachada del acuerdo de paz, pero no son proyectos con el espíritu del acuerdo de paz cuando se creó. Creo que ahí hay una gran diferencia, e invitaría a que se haga justamente este tema de la continuidad, de los apoyos, porque creemos que es vital, pero desde que sea la naturaleza y el cumplimiento del acuerdo de paz. Y ahí el tema del PENIS tiene mucho que ver en que realmente pueda ser un punto del acuerdo de paz desarrollado e implementado como fue estructurado, no como el gobierno ha querido, que creo que son dos visiones distintas. Gracias, Astrid. Marco, ¿quieres añadir algo? Lisa, muchas gracias. Sí, quisiera referirme al punto de los líderes sociales, las lideresas sociales, y quisiera hacerlo a partir de un comentario que hizo la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien lamentaba públicamente, decía que por culpa del acuerdo de paz ahora tenemos el país lleno de movilizaciones y de paros, y que eso era un desastre, que eso era una cosa muy negativa. Nosotros siempre decimos, es exactamente al revés de lo que dice la vicepresidenta. Es decir, la paz en Colombia consiste en que se pueda profundizar la democracia, en que la gente pueda expresarse, pueda manifestarse en otros escenarios distintos al de la guerra, que ha sido la característica de muchos años, de muchas décadas en este país. Nosotros decimos, no hay que tener miedo a la movilización social. En Estados Unidos hemos visto movilizaciones sociales impresionantes, en Londres, en Europa en general. Los países que tienen democracias consolidadas tienen procesos de movilización social muy importante, pero este comentario de la vicepresidenta les da una visión de cómo se piensa en Colombia. Le tienen miedo al pueblo, entonces de algún modo ven la paz como un peligro, porque sienten que en el escenario de la paz la juventud se va a lanzar a reclamar su lugar en el futuro de la sociedad colombiana. Eso es lo que está ocurriendo. Las movilizaciones en cierto modo representan una opción de la juventud por esa democracia y por un cambio pacífico. Las movilizaciones que hemos tenido en 2019 antes de la pandemia y las que se han dado a pesar de la pandemia han tenido tres características. Uno, altísimos niveles de legitimidad en la sociedad colombiana, porque se han entendido como una reacción frente a políticas sociales absolutamente injustas en un país de renta media alta. En segundo lugar, una participación muy fuerte de la juventud colombiana, de lo cual es de cuyo, digamos, de proceso del cual están surgiendo muchos más liderazgos sociales y políticos. Y justamente un tercer punto ha sido como toda la reacción violenta contra estas personas. Las marchas por regla general son pacíficas. Claro que siempre hay a veces oportunismos de los armados, a veces gente, digamos, un poco desquiciada. Hemos visto incluso hasta gente del propio Estado destruyendo bienes públicos para deslegitimar las marchas. Hemos visto de todo. Pero la respuesta que ha dado el Estado es una respuesta típica de la época de la Guerra Fría, una respuesta de violencia policial, una respuesta con armas letales. Entonces aquí quisiéramos dar un mensaje y buscar un apoyo de la comunidad internacional. Necesitamos proteger esta juventud que está manifestándose, que le está tomando la mano a la paz,
que está aceptando el escenario de la democracia y la movilización social como escenario principal para resolver las controversias que hay en Colombia, con reclamos muy justos, y creemos que lo peor que puede pasar para Colombia es que el Estado colombiano o fuerzas que operan muchas veces desde lógicas de violencia terminen ahogando esta primavera democrática que ha sido ya bastante apaleada, pero que muestra un futuro muy importante. Es decir, si la sociedad colombiana toma ese camino de la movilización social, de la participación masiva de la juventud en los asuntos públicos, creo que la paz va tomando una forma muy concreta. Y entonces, si queremos defender la paz, si queremos defender la democracia en Colombia, necesitamos proteger estos líderes nuevos y obviamente proteger el liderazgo en los territorios que está siendo asesinado hoy. Creemos que un asesinato de los líderes, de las lideresas sociales, es un golpe muy duro a la democracia y a la posibilidad de consolidar la paz. Gracias, Marco. Si Richard y Luz Marina y Silvia pueden poner sus cámaras otra vez, podemos ir al final de este evento. No sé si pueden. Ok. Y bueno, entonces solo quería agradecer a Astrid, a Marco, a Silvia, a Luz Marina, a Richard, para no solamente para estar con nosotros en este evento, sino para toda su lucha de cada día para mejorar, para construir la paz en su país, y realmente con un enorme orgullo de tener ustedes aquí, y con una enorme apreciación de lo que ustedes hacen cada día. Quería terminar este evento. También un gran gracias a Matthew Bocanov de WOLA por todo su trabajo técnico, a los intérpretes, a Cristina del Columbia Human Rights Committee, a Javier del Peace Brigades International por todo el apoyo en este evento, y a todos los que nos han estado escuchando. A favor de seguir trabajando por la paz. Ojalá la comunidad internacional y ciertamente el Departamento del Estado, la administración Biden, el Congreso aquí en los Estados Unidos deben seguir haciendo, si lo están haciendo, y si no, deben empezar a empujar más para la construcción de la paz en Colombia. Queremos ver el 6º aniversario con más logros. Bueno, gracias a todos y todas ustedes. Bien, muchas gracias a ustedes. Muchas Un abrazo gracias. para todas y todos. Gracias. Gracias Muchas para gracias. todas y todos. Bueno, todos.